Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca de un ensayo o cómo se debería ensayar una batería, o sea, cuáles son las curvas importantes que hay que tener en cuenta, cómo debería ser un ensayo de batería y qué cosas tenemos que prestar atención. En este caso vamos a ensayar una batería que es una Lioch de 110 Ah de AGM. AGM y GEL son dos tecnologías que son muy importantes, están muy presentes en lo que es energía solar fotovoltaica, en UPS. Básicamente tenemos, por ejemplo, varias tecnologías. Una sería electrolito líquido, por ejemplo las Trojan T105, todas las que son de electrolito líquido, que tienen la desventaja que requieren de mantenimiento, que tienen una menor vida útil, pero son un poco más económicas. Eso de un poco más económicas ahora está bastante relativo, digamos, depende de cuánto las consigamos, y entonces hay que ver un poco las curvas del fabricante, cuánta vida útil nos ofrece el fabricante, porque puede ser bastante confuso de determinar. Liberan hidrógeno, o sea que tienen que estar en un lugar ventilado, requieren mantenimiento. Después tenemos lo que es la tecnología AGM o GEL, que no requieren mantenimiento, son completamente selladas y blindadas las baterías. Luego tenemos otra tecnología que son las tubulares. Las tubulares son baterías que son muchísimo más costosas, están pensadas para sistemas muy grandes, en general vienen de módulos de 2 volt, también requieren mantenimiento, pero tienen una vida útil muchísimo mayor a las de GEL. Y ahora tenemos lo que es la tecnología de litio, que para mí ya hoy por hoy ya casi que no conviene comprar de AGM o de GEL, porque valen más o menos, redondeando, un 50% más que las baterías de AGM o de GEL, pero tiene una vida útil en el orden de 4 veces más que una batería de AGM o de GEL. Entonces ya hoy por hoy las baterías de litio empiezan a ser una opción muy importante, y ya es muy comparable. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco cómo es el ensayo, el setup que preparé para poder ver un ensayo de una batería. Bueno, acá tenemos lo que es la batería. Esta batería es una batería Lioch de 110 Ah, como le dije anteriormente. Tiene un peso aproximado de unos 31 kilos. Y la tengo conectada con unos terminales tipo de cobre estañado, a la cual se conecta un equipo, que es este equipo que está acá, que es un EBC A20, que permite hacer una medición de lo que es la tensión, la corriente, la potencia, y hacerle ciclos de carga y de descarga a la batería. Esto nos va a permitir, mediante un cable de conexión a la PC, este es el cable de conexión, el equipo se conecta y nos permite hacer ciclos de una corriente constante hasta llegar a una tensión determinada. Luego de llegar a esa tensión determinada, que mantenga esa tensión y luego vaya decreciendo la corriente hasta llegar a una corriente mínima, y en ese momento corta. Lo que hay que hacer es un ciclo, primero una carga hasta llegar a una corriente determinada, luego hacer una descarga y después nuevamente volverla a cargar a la batería para dejarla lista para volver a dejarla en stock. No conviene dejar las baterías descargadas, conviene siempre tenerlas en un estado de carga relativamente alto, no supercargadas, pero un estado de carga alto. Entonces, bueno, este es el módulo de carga. Acá podemos ver un cooler. Esta es la conexión del positivo, del negativo. De este otro lado tenemos la conexión de lo que es la fuente de alimentación, la conexión de USB para conectarlo a la computadora, una tecla de encendido, y en esta pantalla es medio difícil porque tiene mucho brillo captarla. A ver, vamos a tratar de captar ahí. Bueno, ahí podemos ver lo que es la tensión, la corriente, la cantidad de ampere hora que está cargándose en la batería, que está conectado en la PC y que está en modo charge y con constant voltage. Este es el modelo EBC A20. Supuestamente tiene una corriente máxima de carga, desde la tensión de alimentación es de 19 a 20 volt, de 4,5 amperes, y nos permite cargar baterías hasta 5 amperes y 85 watts, lo cual yo pensé que era más corriente, pero no, eso, al ser 85 watts tarda bastante en una batería grande como esta que estoy. El ensayo de esta batería, que consta en
en cargarla, lo que le falte cargarla, después descargarla hasta, en este caso la descargué hasta 11,5 volt, y luego volverla a cargar demoró unas 40 horas. Eso obviamente hacemos 110 ampere hora dividido 5 amperes, que es la corriente de carga, y 5 amperes, que es la corriente de descarga. En este caso yo la cargué a 85 watts, que la descargué a 85 watts, que es lo máximo que me dejaba. Da unas 40 horas, porque 100 dividido 5 da 20. Bueno, acá tenemos para ir viendo los valores. En este caso, como está conectado con la PC, no me deja. Después les voy a hacer, por ejemplo, si les gusta, le hago un pequeño tutorial de esto, aunque hay muchos en internet. Bueno, este es el software que utiliza el módulo de ensayo de baterías o de análisis de baterías, en donde nosotros podemos configurar el modo de trabajo. En este caso está corriendo en modo de tensión constante, carga a tensión constante, a una tensión máxima de 13,5 volts, con una corriente de 5 amperes y hasta una corriente de corte de 1 amper. El sistema a la computadora. Acá podemos desconectarlo, vemos la versión del software y la hora, que en este caso son las 20:50 que estoy grabando el video. Dentro del mismo software lo que vamos a hacer es armar ciclos. En este caso lo que hice fue primero cargar la batería con una carga hasta una tensión constante con una corriente constante de 5 amperes hasta una tensión de 13,5 volt, que fue en este caso lo que pasó acá. Al principio lo rojo, primero se va hasta una corriente de 5 amperes con una tensión de 13,5 volt, mantiene constante la tensión de 13,5 volt y luego va decreciendo la corriente en forma continua hasta que llega al valor mínimo de corte que le puse, que fue de 1 amper. En ese momento corta y pasa al siguiente etapa, que es la etapa de descarga. O sea, lo que hice primero fue asegurarme que la batería esté cargada. Luego le hice una descarga que yo acá le puse 10 amperes, pero el equipo, la máxima corriente de descarga que admite es hasta 85 watts. Entonces no me mantuvo los 10 amperes, sino lo que me hizo fue ir variándome la corriente para mantener la máxima potencia que el equipo es capaz de dar. Entonces en ese momento, ¿qué hizo? Pasó a la etapa de descarga, bajó de 13,5 volt, inmediatamente baja a unos 12,55 volt y unos 7,77 amperes. Reduciéndose la tensión e incrementándose la corriente hasta que llegó a la tensión mínima de corte que yo le puse, que fue de 11,5 volt. No exigir demasiado a la batería. Bueno, acá podemos ver en el ensayo lo que les decía anteriormente. Primero lo que hice es cargar la batería hasta su capacidad nominal, donde decae hasta 1 amper. Luego descargar la batería hasta 13,5 volt. Luego volver a cargar la batería para dejarla cargada. En este caso lo que hace, fíjense cómo rápidamente varía la tensión hasta que más o menos en esta zona se vuelve bastante lineal. Acá con una corriente constante de 5 amperes. Luego llegamos hasta los 13,5. Fíjense que en este lado de acá tenemos lo que es la tensión, en este lado de acá tenemos lo que es la corriente. Llegamos a los 13,5 volt y ahí empieza a decrecer la corriente en forma constante hasta que llegue a 1 amper. Y ahí va a cortar el ciclo de carga. En este caso estamos en 1,16 amperes, ya falta poquito para que corte. Bueno, acá tenemos el catálogo de la batería para ver un poquito algunos datos relevantes. Bueno, acá tenemos la capacidad nominal que dice la batería, que la capacidad nominal, vamos a ver que está dada, este número que dice acá es C100, o sea que la capacidad de la batería está definida en 100 horas de descarga. Eso es muy importante. A medida que nosotros le vayamos tomando más corriente, o sea que la descarguemos en menos tiempo, vamos a obtener una capacidad menor. Y nos está diciendo que la tensión a la cual se llega es a 1,8 volt por celda. Acá también tenemos las dimensiones de la batería, el peso. El peso de la batería es de 30,6 kilos.
el tipo de terminales. En realidad esta batería que estoy ensayando tiene otro tipo de terminales, pero es la misma batería. Ahora voy a mostrar otro catálogo de el mismo modelo, pero con distinta información. El material del plástico. Fíjense que si bien la batería es de 110 Ah en C100, si nosotros hacemos un ensayo a temperatura de 25 grados, en 20 horas nos tendría que dar 100 Ah, en 10 horas de descarga nos tendría que dar 95,2 Ah, en 5 horas 83 Ah y en una hora nos daría 57,9 amperes. Fíjense que con la corriente de descarga, en este caso es de 5 amperes, en este otro caso es de 9,52 amperes y en este otro caso es de 16,6 amperes. En general antes siempre se daba la capacidad nominal en función de C10, que es algo razonable. C100 la verdad que es bastante, digamos, mentiroso. Lo que pasa es que como todos los fabricantes mienten mucho, y la gente compra este número, que es la capacidad de la batería, en este caso 110 Ah, entonces el que no miente es como que no vende. Entonces un poco es así. O sea, cuando uno dice la capacidad nominal de la batería, hay que ver en qué método de ensayo está realizado, ¿no? Entonces, si esos 110 Ah son con C100, o si son con C10. Si son con C10, 95 Ah es lo mismo que 110 Ah en C100. Acá tenemos otros datos que son la resistencia interna, la capacidad de descarga máxima por 5 segundos, que es un dato, en este caso hay que tener, fíjense, la corriente por 5 segundos, 1200 amperes lo podemos sacar en una batería de AGM. Esto no es posible, por ejemplo, con una batería de litio. Las baterías de litio no permiten una corriente de descarga tan grande porque el BMS automáticamente las desconecta. Acá nos está dando la máxima corriente de carga. Esto es importantísimo. Esto muchas veces no lo setean bien en los inversores y arruinan la batería, la vida útil de la batería. Y si bien esta es la corriente máxima de carga, es recomendable siempre usar una menor corriente, por ejemplo un 10%. Si nosotros pusiéramos un 10%, que serían 11 amperes, en este caso esta batería es de 110 Ah, si pusiéramos 11 amperes sería lo ideal. Y como máximo poner una corriente de carga de hasta un 20%, o sea que serían 22 amperes. En este caso el fabricante nos dice que como máximo usemos 28,7 a 25 grados. Acá nos da la temperatura nominal de funcionamiento, el tipo de las tensiones que nos está dando. A flote nos está diciendo que tenemos que darle 13,5 volt y una variación por cada grado tenemos que variar 3 milivolt, o sea que si variamos 40 grados la temperatura tendremos que corregir esta tensión de flotación. Después nos está dando una tensión de ecualización, que en este caso las baterías selladas no llevan ecualización, pero este valor es importante para darle la tensión de fondo. O sea, los algoritmos de carga tienen una tensión de fondo y flote. Entonces tenemos que setear la tensión de fondo en 14,4 volt y la tensión de flote en 13,5 volt por batería. Acá tenemos otros parámetros que son las corrientes de descarga y la tensión por celda y las corrientes de carga con distintas tensiones de celda. Y luego vamos a ver lo que son los gráficos, que es lo que más me interesaba a mí mostrarles. Varios gráficos. En este caso tenemos el gráfico de la corriente de descarga, que es lo que nosotros estamos simulando acá en este ensayo. O sea, nosotros lo que quisimos ver, esta curva de acá de descarga, fíjense que arranca en 12,55 volt y termina en 11,5. Yo no la hice descargar hasta la máxima descarga porque no tenía sentido, es hacer un ciclo muy severo a la batería sin sentido. En este caso lo que hice fue pasar de una batería 100% cargada a una descarga hasta 11,5 volts. En este gráfico lo podemos ver que sería, como yo le estoy haciendo una descarga a aproximadamente, vamos a ver, son 6,5 amperes más o menos que yo le estoy descargando, dividido 110 ampere-hora, es 0,59 C. Entonces yo vengo acá a este gráfico, este sería 0,53, este 0,1, entonces estaría más o menos por acá la curva.
la curva que yo estoy haciéndole hacer a la batería, y la tensión a la cual yo estoy cortando es una tensión de 11,5 volts. O sea que yo voy a estar teniendo la curva hasta este punto. Este pedacito de la curva chiquitito no lo estoy ensayando para no hacerle una profundidad demasiado grande a la batería, que creo que no tiene mucho sentido. O sea que me estoy quedando con un ensayo que le faltaría una parte de descarga. Fíjense que acá esta escala es logarítmica. Acá tengo 0,1 horas, 0,3, 0,2, 0,3, 0,1. O sea que en este punto, más o menos, yo tendría, me faltarían 5 horas de descarga. O sea, fíjense que justo esta parte acá coincide con una profundidad, con un C20, con un C100. Este sería un C una corriente de descarga de 0,2, digamos, para tener 0,2 horas. Este sería C1, que esta parte de acá es muy raro que ocurra, ¿no? Que descarguemos tan fuertemente la batería. Pero en solar fotovoltaica nosotros vamos a estar por acá. Depende de cuán grande sea el banco. En el caso nuestro, digamos que esta fuese la curva, una C053, nosotros vamos a estar dejándola con 15. Vamos a poner acá la calculadora. 15 sobre las 20 horas totales que tenemos. 15 sobre las 20 horas totales que tenemos. Tendríamos que tener el 75% más o menos la profundidad de descarga de la batería. Fijámonos en el ensayo. En el ensayo nosotros obtuvimos un 85 ampere hora. 75 por 110. 82, o sea que la batería cumplió con lo que especificó el fabricante. O sea, yo tengo acá 85 ampere hora que me dio el ciclo de descarga hasta una profundidad de 11,5 volt. Quiere decir que el fabricante es correcta la batería, está bien hecho todos los ensayos y no es mentirosa, digamos, la curva. Fíjense, esta parte de acá es la variación de la capacidad en función de la temperatura. O sea que la capacidad de una batería también varía con la temperatura. La capacidad que se va es a 25 grados y a medida que yo aumento la temperatura tengo mayor capacidad, y a medida que desciende la temperatura tengo una menor capacidad dependiendo de la corriente de descarga. Otra cosa importante que tenemos en las baterías es la cantidad de ciclos. Esta es una de las curvas más importantes y también que es bastante mentirosa. En este caso también es un poco mentirosa. Una batería de AGM, fíjense que nos está dando con una profundidad de descarga del 50%, que es lo recomendable, nos está dando unos 1200 ciclos al 50% del DOD. Este DOD se llama Deep of Discharge o profundidad de descarga. Esta es otra curva que es importante también, que es cuánto se autodescarga una batería. A 20 grados, por ejemplo, quiere decir que en unos 16 meses se descarga hasta el 50% de la batería. Esto es importante cuando tenemos un almacenamiento de la batería en forma prolongada, ir cargándola porque si no se degrada la batería. Entonces, fíjense esta curva que nos da 1200 ciclos al 50% del DOD. Y fijámonos en esta otra curva que tenemos acá. Esta es la misma batería con otro tipo de terminales. Fíjense acá dice LP12-115. Y esta es una LP12-115. O sea, la misma batería. Exactamente la misma batería, pero está hecho de otra manera el ensayo de ciclos. Fíjense que la capacidad es lo mismo. 115 C100. Esta era 110, dice. A C20 105. A 10 horas 100 amperes. Esta dice un poquito más, un poquito menos. En C10 dice 95 ampere hora. En C10 esta dice 100 ampere hora. Pero fíjense una cosa muy importante, porque es la misma tecnología de batería, nos da esta otra curva que nos da más información. Esta otra curva que nos habla acerca de los ciclos de vida. Es una de las curvas más importantes que tienen que pedir los fabricantes. Nos dice que con un 50% de DOD, o sea, Deep of Discharge, que cada ciclo se baje hasta el 50% de la capacidad de la batería y se vuelva a cargar hasta el 50%. Nos dice que la duración de la batería sería más o menos unos 700 ciclos, que es algo razonable. La mayoría de los fabricantes andan en ese orden de valor. Con un 50% de DOD
y con lo que tenemos acá, esto que está acá es la capacidad remanente de la batería. O sea, la batería, cada vez que nosotros le hacemos un ciclo, salvo esta primera parte de acá, va a ir reduciendo su capacidad nominal, hasta que llega a lo que se llama end of life, o sea, el fin de la vida útil de la batería. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que podemos tener, cuando tengamos 700 ciclos, ya vamos a tener, en vez de la capacidad nominal de 100 ampere-hora, digamos, vamos a tener 60 ampere-hora. O sea, cada vez que nosotros vayamos usando la batería, cada vez la capacidad va a ser menor, cada vez va a ser menor, cada vez va a ser menor, hasta que en un punto se considera que la batería llegó al fin de su vida útil. Entonces acá tenemos con distintas profundidades de descarga cuando llegamos a las distintas capacidades en el fin de la vida útil. Lo que no se nos está diciendo acá en este gráfico de acá, lo que no se nos dice es con qué capacidad remanente llegamos a 1200 ciclos. Por ejemplo, 50% de deep of discharge, venimos acá, decimos 1200 ciclos, capaz que esta misma batería, llegamos a los 1200 ciclos, habría que ver medio, pero con 0 capacidad nominal, lo cual no es útil. O sea, la batería no sirve para nada, porque directamente casi no tiene capacidad remanente. O sea, podemos tener una vida útil de 1200 ciclos, pero la batería ya no tiene capacidad. Eso sería este gráfico de acá. O sea, este gráfico lo que nos está diciendo es que tenemos 1200 ciclos, pero llegando a 0 con la capacidad nominal, lo cual en general no se suele tomar como estándar. Lo estándar es llegar a una capacidad de descarga determinada, a una fin, se considera la vida útil de la batería, cuando llega a una capacidad nominal, a una capacidad respecto de la capacidad nominal de unos 60%, por ejemplo. Eso es importante ver, las curvas, cómo están hechos los ensayos y demás. Acá tenemos, por ejemplo, una curva de carga de una batería, sin fondo flote. Por ejemplo, acá tenemos una curva de carga con la batería descargada hasta el 50% y con la batería descargada hasta el 100%, con una carga determinada, no me acuerdo, acá dice 10 amperes. Entonces acá lo que nos dice es que cargando a 10 amperes, ¿qué es lo que va a pasar? Si tenemos la batería descargada al 100%, como sería el caso de esta línea de acá, la tensión va variando desde 1.8 volt, que la teníamos nosotros, va a variar hasta 2.35 volt. En ese caso se va a mantener la tensión constante de la carga y vamos a ir descendiendo la corriente de los 10 amperes que teníamos nosotros, que es 0,15 C. Vamos a ir descendiendo la corriente va a ir descendiendo hasta un valor mínimo. Pero fíjense que acá tenemos también una escala logarítmica: 4, 8, 12, 16, 24 y 32 horas. Entonces acá lo que tenemos nosotros es que la capacidad, esta otra curva que está acá, es la capacidad de la batería. Nosotros al cabo de unas 8 horas vamos a tener una capacidad nominal, una capacidad del orden del 90%. Luego se va a seguir cargando la batería con una corriente chica. Esto no ocurre nunca en fotovoltaica en general, porque siempre va a estar trabajando, cargándose, descargándose. Entonces es raro que tengamos una batería. Así trabajan normalmente las baterías estacionarias. Entonces llegamos al 100% de la capacidad nominal al cabo de 20-30 horas. Para mejorar esta parte de carga, lo que se hace es un algoritmo de carga de fondo flote. O sea, si nosotros tenemos un algoritmo, este algoritmo que nos está proponiendo ahí el fabricante, es ir variando la tensión. En realidad lo que nosotros hacemos es fijamos la corriente en un valor determinado, por ejemplo 20 amperes, y la tensión de la batería va a ir variando hasta que nosotros digamos listo, ya llegaste a la tensión de 13,5 volts. En ese momento va a mantener tensión constante y va a ir variando la corriente hasta llegar hasta mantener una corriente mínima. Esta sería la corriente mínima. Y siempre va a mantener esos 13,5 volts. Lo que podemos hacer para cargar más rápido y que esto sea más cortito, es seguir cargando a esta misma corriente hasta una tensión que se llama tensión de fondo, que son 14,4 volts. Esto no le afecta a la batería, no la daña a la batería, pero llegamos a 14,4 volts. Luego llegamos a una corriente, una vez que se llegó a una corriente, por ejemplo, de 1 amper, paso a flotación.
Entonces, en este caso es un algoritmo de 3 etapas. Una etapa de fondo, que sería esta parte de acá, fondo. Esta parte sería, esta sería la etapa de bulk, o carga como a granel, digamos, carga siempre a una corriente constante. Esta otra curva sería así, bien así, y acá caería la corriente, va cayendo la corriente, y esta etapa es la etapa de fondo. Y esta etapa de acá se llama etapa de flote. De este modo podemos lograr cargar la batería mucho más rápido. O sea, en rojo estaría lo que son los amperes, la corriente en amperes, y acá en negro, y esta parte de acá donde expliqué el segundo algoritmo, sería la parte de lo que es la tensión. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden escribirme a info@brin.com.ar, mandarme las consultas. Les mando un abrazo. Hasta luego.